Yo puedo trenzar mis venas junto a la tierra que piso, junto a la tierra que piso. Yo puedo trenzar mis venas de rojo, pintar arena y los cielos de rojizo, y los cielos de rojizo, de rojo pintar arena. Silencio la madrugada, que maya, quiso parir oraciones, que maya, por la garganta sedienta, que maya, eternamente tu nombre, que maya, eternamente sus nombres, que maya, que maya, que maya, que maya, que maya. La bicicleta es una cosa, la libertad, como una libertad para mí, como una cosa nueva para mí en mi vida. Me ha cambiado mucho. Desde 9 creo que no había tomado una bicicleta. Fui primero esposa, después madre y nunca le compraba las bicicletas a mis hijos. Pero mi experiencia en bici, cuando vine yo aquí, que tenía 2 años ya, compré una bicicleta y cuando agarré la bicicleta, a la velocidad que tuve, la experiencia fue que me sentía en el aire, aquella como libre. Dije yo, madre mía, qué ricura. Es algo mío propio que desahogo todo lo que tengo, mi trabajo, mi obligación de ser madre, de ser de todo. De verdad estoy contenta y feliz. Me gusta siempre montar las bicis. Para tomar un poco aire fresco y salir de libre por el paseo de río y ver ciudad y un poco libertad desde la casa, y siempre es bonito, ¿no? Como una libertad. Ahora la mujer hace todo como lo hace el hombre y así todo. Antes la mujer no sube la bici ni nada, y ahora sí, como la mujer, como el hombre igual. Porque en mi país la mujer no sube la bici. ¿Qué siento? Bueno, ¿qué volví a sentir? Porque yo creo que cuando era chiquita para mí manejar bicicleta era como, oye, salir de la casa y tener libertad. E ir a donde mis padres no me dejaban ir. Y entonces yo creo que reviví eso otra vez. Reviví eso ahorita, pues, o sea, el no estar bajo, tú sabes, el estrés y la tensión de ser un inmigrante, sino que, oye, un ratico como tener libertad, pasar por los lugares donde pasabas caminando, pasar en bici y ver otra perspectiva, pues, de la ciudad. Estamos haciendo un taller de bici en el cual hay mujeres que de cierta edad o jóvenes nunca se han montado en una bicicleta. Entonces Valencia acoge, creó como este taller para aquellas personas que le daban miedo atreverse a montar en una bicicleta o andar en la ciudad en una bicicleta, pues que perdieran el miedo en este taller. Cuando vine fue una historia de que me sentía sola en este país y al venir ahí de ellos pues me han ayudado mucho en mis necesidades en veces y en apoyo de amigos y de familiares que uno necesita. Es que con ellos yo me siento bien, es que cada uno aquí tiene, como yo tengo cosas, pesa mucho. Cuando yo vine aquí yo me siento como que yo soy más mejor. Me siento bien. La primera vez me ayudan 2, una a la derecha y la otra a la izquierda, hasta que recuerdo poco a poco. Y ahora estoy, no te digo, voy con la bici sin miedo, sin nada. Y me encanta. Se me han olvidado los problemas y ahí ando ayudando porque yo sé manejar bici muy bien
Y entonces por eso estoy aquí con ellos, apoyando un poco a que las chicas que no saben, pues se les ayudamos a ellas. Es algo mío, muy mío, que me siento a gusto montar bici, estar en compañía de todas las mujeres y toda la cosa. Estoy aprendiendo la bicicleta porque nunca en mi vida he cogido una bicicleta. Yo nunca he pensado en mi vida que voy a montar la bicicleta, voy a aprender la bicicleta. La bici me gusta mucho porque yo aprender a montar la bici y nunca en mi país no aprender. Uno generalmente viene a un país y se siente solo. Y el poder compartir con alguien que está pasando lo mismo que uno y compartir además que, oye, las ves hoy por primera vez y estás pendiente que si vienen atrás, que si no vienen, que si le pasó algo en el pie, que si se cayó, que si chocó, porque una de las que andaba conmigo chocó. Oye, ¿estás bien? O sea, eso para mí ha sido una experiencia. O sea, yo digo, bueno, lo que yo estaba buscando, creo que lo voy a conseguir aquí. Ese apoyo, pues. Ese apoyo y en un momento dado, o sea, hacer cosas diferentes, pues, y no solamente estar pensando en las emociones, en cómo me siento, cómo hago para conseguir trabajo, o sea, esas cosas del día a día y que la comida, no, sino un rato con gente que está pasando lo mismo que uno y que, bueno, y ver también la experiencia de ellas, pues, cómo lo superaron, cómo aprender de ellas, pues. Y tendrán su experiencia que compartir, pues. Mi esperanza se acabó. Adiós mi querido monte, adiós mi querido monte, mi esperanza se acabó. Y cantaré igual que ayer. Quemayama, quemaya, por toda la eternidad. Llama, quema ya, quema, quema ya. Yo soy Salka Abderrahman, soy del Sáhara Occidental y refugiada en el campamento de Argelia, Tindouf. Y tengo casi 1 año y 2 meses aquí en España. Yo me llamo Fátima, soy de Algeria, tengo casi 14 años aquí. Tengo hijos, 7 hijos, vivo sola. Me gusta coger una experiencia aquí en España y también aprender muchas cosas y trabajo y ayudar, porque yo trabajo con niños con discapacidades y me gusta hacer algo y también siempre yo me suena que me gusta ayudarlos a ellos también, porque yo unas personas me gusta ayudar a la gente y hace vida mejor que el campamento, porque nosotros vivimos ahí, ahí la vida es muy dura. Sabes que mi país está ocupado. Mi nombre es Maribel, vengo de Colombia, tengo 6 meses aquí en España. Tengo ganas de aprender todo. Como yo estoy sola, quiero aprender todo. Hasta que quiero hacer mecánico de coches. Yo vine aquí, bueno, por problemas en mi país, pero ya luego que estoy aquí me siento un poco más tranquila, más protegida, como yo lo había dicho antes. Y pues estando aquí en España es como un comienzo para mí, un paso a seguir de mi vida, y pues en esta etapa quiero como seguir estudiando, que era lo que estaba haciendo en mi país, entonces quiero continuarlo aquí y poder que mis hermanos vengan y estar aquí con ellos. Que como yo estoy sola, si yo he aprendido más cosas, puede salir una cosa para mí, para trabajar o para hacer algo bien. Soy Aisha. Soy de Marruecos. Hace 12 años que estoy aquí en Valencia
Soy Olaya de Marruecos. He venido aquí a España, ahora tengo 17 años. Estoy casada, tengo 3 hijos. Bueno, mi nombre es Adela Castillo. Vengo de mi país natal, es Honduras, y me acerqué a Valencia Acoge por sentirme pues un poco que estoy sola aquí en este país, y me hablaron mucho de que aquí los apoyan bastante en todo, física, moral y en todo, por unos amigos para uno ellos. Y son personas de que día a día están pendientes de uno, entonces así los conocí a ellos. Estoy muy contenta que estoy aquí viviendo a España con mi marido, que ha venido mucho tiempo aquí. Tengo amigos de españoles, de todo el país. Ahora aprender castellano. Voy a hacer gimnasia. Tengo como a la asociación vamos a aprender el castellano. Tengo un día que aprende a costura. Tengo tiempo que tengo libre y voy a hacer una cosa que me falta. Yo me llamo Blanca Piedad Jiménez Acaro, soy de Ecuador y aquí en España llevo 16 años. Mi sueño en esta vida, encontrar trabajo, que mis hijos terminar los estudios, ya. Cuando llegué aquí a Valencia no conocía nada ni a nadie. Yo con mis 2 hijas, me separó el padre de las niñas y estoy aquí luchando, saliendo adelante. Hasta aquí he salido, he subido un escalón más, aparte de los escalones que he subido. Y me siento muy orgullosa de estar aquí en Valencia. Okay. Yo soy Susila, desde Nepal. Hace 11 años estoy aquí y conozco Valencia Acoge desde 9 años ya. Como me fui a buscar trabajo con ellos y luego aprendiendo talleres con ellos y luego cuando hacen las cosas extras siempre participo. Me llamo Margie, vengo de Venezuela, tengo 6 meses aquí en Valencia. Soy Aisha, soy de Guinea Conakry. Yo hago en Valencia 6 meses. Bueno, yo vine acá con un sueño, con un plan. Okay, con un plan, con una propuesta de trabajo, y cuando llegué aquí todo se decayó y entonces tuve que reestructurar. Estoy dando mis primeros pasitos para reestructurar mi vida otra vez. Me llamo Malika y soy argelina. Tengo aquí en España 1998 y estaba aquí casi 20 años. Con las emociones de inmigrante, tú sabes, revuelta, con el corazón en mi país, con todas las cosas que está pasando en mi país y saber que no puedo regresar porque las cosas están muy difíciles allá también, que soy más útil aquí que allá y bueno, haciendo un sacrificio casi que familiar y personal. Yo creo que es más o menos como que me suelto, o sea, para asociarme más aquí a Valencia, con más gente, porque yo no conocía a nadie aquí en Valencia y gracias a Mujeres al Poder he conocido mucha gente y pues me siento muy bien con ellos. Como te digo, es algo muy personal, o sea, que no lo puedo comparar con nadie. Pues subir una bicicleta sola, andar con la bicicleta es una cosa me ha gustado mucho, porque ella me ha empujado las mujeres que tienen miedo de una cosa. Tengo una idea que quiero aprender la bicicleta, nunca tengo gente que me empujar para que haga una cosa para mi vida, como la libertad de tu casa. Tu casa está ocupada con niños, sí, es un trabajo, pero las cosas de la mujer quiere hacer una cosa para su vida, más que cuidar niños. Es una cosa muy buena para ella, para explicar, no sé cómo explicarla. Para mí, muy contenta de aprender la bicicleta.
me ha cambiado en mi vida. Eso que puede decirme todo. La experiencia que uno siente aquí, que para que ellas aprendan también y sientan que si uno está sola en casa y tiene una bicicleta, pues la agarra y uno viene y ala con la bicicleta a andar, y entonces se viene al río y ya viene uno a andar y ve la gente y se va olvidando de todo. Entonces mi experiencia en bici, que cuando yo me siento sola y triste, agarro la bicicleta y me vengo aquí al río o al parque y ahí me siento con la bici sola. Esa es mi experiencia, que andar en bicicleta le ayuda mucho a uno y se siente libre. Yo así me siento libre en la bicicleta. Y vino, crema ya, y una trinchera es el fin. Crema ya, que en la vida nos espera. Crema ya, que venga lo que Dios quiera. Crema ya, la fiesta ya la empezamos. Crema ya, así que mientras cantamos, crema ya, que espere la muerte afuera. Crema ya, quema ya.